Bueno. Nos habíamos quedado en la última parte de los últimos ejercicios. No me acuerdo cuál había sido el último que habíamos visto, si el 7 o el 8. Bueno, si quizás repita el 8, pero lo vemos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno. Funciones habíamos visto, sí. Bueno, sigo con el 8. Dice, crear una función que reciba dos enteros y que retorne el resto y el cociente. Bueno, acuérdense, una función siempre se escribía con def, el nombre que se le da a la función, que lo aconsejable siempre es poner un verbo, en este caso calcular resto y cociente, y que después se ponía entre paréntesis los parámetros que recibe la función. ¿Sí? En este caso, el enunciado dice crear una función que reciba dos enteros y que retorne el resto del cociente. O sea, tiene que recibir dos enteros. Entero 1, entero 2. El cociente va a ser igual al primer entero dividido el segundo entero. Y acuérdense que cuando poníamos dos barras en vez de una, lo que teníamos es que esto nos iba a devolver la división entera. Por ejemplo, si el primer entero vale 15 y el segundo entero vale 4, esto va a devolver ¿cuánto? ¿Mm? ¿3? 3, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto da 3,75 si uno hace la cuenta y no me equivoco, 3,75. O sea, si uno pusiera una barra sola, esto daría 3,75. Pero si pongo dos barras, esto es la división entera y solamente me devuelve la parte entera. ¿Sí? Bueno, y esto era para calcular el resto. ¿Sí? Esto me da 3, con resto, bueno, justo en este caso da 3, así que supónganse que ponemos 14 para que siga dando 3 y el resto me dé 2, ¿no? 4 por 3, 12. 14 menos 12 me quedaron sin explicar 2, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, después imprime por pantalla, el cociente es, y lo que me haya dado la división entera, y después pone el resto es, y lo que me haya dado el resto. ¿Sí? Si lo ejecutamos, fíjense que acá yo el input lo puse adentro del llamado de la función. ¿Sí? Se puede poner adentro o afuera. Generalmente adentro no está muy aconsejado ponerlo, pero bueno. Yo lo había puesto así. Si corremos el programa, me pregunta, ingrese un primer número entero, ¿no? Vamos a poner 14. Ingrese un segundo número entero, vamos a poner el 4. Bueno, te dice, el cociente, la división entera da 3, con un resto de 2. ¿Sí? Acuérdense que a la función siempre hay que llamarla. Si no la llaman, no hace nada. O sea, si yo esto lo borro, digamos, esto no va a hacer absolutamente nada. Está escrita la función, pero no hace nada porque no la estoy invocando.
¿Dudas? No. Bueno, a ver. Ejercicio 9. Pedirle nombre y apellido por separado a alguien e imprimir apellido-nombre. Este proceso se llama concatenar cadenas. Bueno, le pedimos a un usuario que ingrese su nombre, siempre con la función input, y después le pedimos que ingrese su apellido, de vuelta con la función input. Y acá lo que hay es que existen muchas maneras de concatenar. Yo acá puse 3, ¿sí? De hecho hay más. La primera es simplemente usar el operador más, que no es el más aritmético, sino que es el más de concatenar strings, ¿sí? O sea, agarra el apellido, a eso le concatena otro string, que es la coma y el espacio, y a eso le concatena otro string, que es el nombre, ¿sí? Otra segunda alternativa es lo que les enseñé de poner la F adelante de las comillas, ¿no? Y poner llaves y poner la variable que uno quiere introducir dentro del string entre las llaves, ¿sí? Y esto que está acá es lo mismo que la tercera alternativa, o sea, la segunda alternativa es lo mismo que la tercera, pero esto se usaba en versiones anteriores de Python y después se dejó de usar y se empezó a usar esta. O sea, antiguamente esta no existía, ¿sí? Y solamente se podía usar esta. Después en una versión de Python pusieron esta versión y esta medio como que cayó en desuso, ¿sí? Si corremos este programa, nos va a pedir primero el nombre, le damos tiempo que corra, Ale, apellido, Fer, y este es la impresión esta es la impresión esta, y esto es la tercera impresión, ¿sí? Como ven, las tres alternativas hacen lo mismo. No sé si tienen alguna duda, consulta de este. No, profe, por ahora no. Bueno, ejercicio 10. Obtener una palabra e imprimir la cantidad de letras. Bueno, se le pide al usuario una palabra, que ingrese una palabra, y dice que imprimamos la cantidad de letras, o sea, le ponemos la cantidad de letras en la palabra ingresada es coma, porque ingresamos tenemos que ingresar el cálculo de la cantidad de letras, ¿sí? Entonces, la cantidad de letras en la palabra ingresada es, entre comillas, es que se va a imprimir esta frase. Le ponemos coma y después le calculamos el largo a la palabra. Y el largo de la palabra se calculaba con esta función que se llama len, ¿sí? Entonces, a ver. Robot. La cantidad de letras en la palabra ingresada es 5. ¿Por qué? Porque robot tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si lo corremos de vuelta y decimos, bueno, no sé. Computadora. La cantidad de palabras ingresadas, la cantidad de letras en la palabra ingresada es 11. 5, 7, 9, 11. ¿Sí? La cantidad de letras en una palabra o en una frase, acuérdense que se calcula con len, ¿sí? Y ojo, esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, que si por ejemplo ustedes ingresan con mi amigo, ¿sí? ¿Qué les va a tirar el len?
12, ¿no? 12. ¿Sí? 3 de con, 2 de mi y 5 de amigo. Eso da 10. Pero acuérdense que también cuenta los espacios en blanco. Acá hay un espacio en blanco, acá hay un espacio en blanco. ¿Sí? El vacío también es un carácter, o sea que esto va a devolver 12. Y si después de amigo le agrego un espacio más, ¿cuánto va a tirar? Lo corremos y fíjense que tiró 13. Entonces con esto tienen que tener cuidado porque este espacio en blanco es fácil de identificar. Este espacio en blanco también es fácil de identificar. Pero el que está después de amigo no. Es muy difícil verlo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Dudas de este ejercicio? Quedó claro, profe. Bueno, ejercicio 11. Dice, obtener una palabra e imprimir los primeros 5 caracteres. Esliciar la palabra. Slice se llama esto. Bueno, la primera, hay dos alternativas. En realidad, como en los lenguajes de programación hay mil millones de maneras de hacer las cosas. Algunas más recomendables, otras menos, pero en general hay muchas cosas, muchas formas de hacer que algo funcione. Acá yo pongo dos. La primera es poner palabra como una variable que recibe lo que le dice el usuario, ¿sí? Con el input. Y después poner las primeras 5 letras de la palabra ingresada son la coma, y ven que acá tengo la variable palabra, es decir, donde se almacenó lo que ingresó el usuario, y ven que acá vacío, 2 puntos, 5, 2 puntos. Esto me parece que se los expliqué con range, no me acuerdo si se los expliqué con slice. Pero básicamente es, esto arranca en 0, si no pongo nada se considera que arranca en 0, ¿sí? Y esto arranca en 1, por defecto, ¿sí? Entonces, fíjense. A ver, lo pongo así. Computadora. Compu, las primeras 5 letras. Si yo pongo acá un 0 y acá pongo un 1, va a ser exactamente lo mismo. Compu. ¿Se ve? Que en las dos formas me tiró lo mismo. Compu, compu. Si no pongo nada, esto lo tienen que leer como que hay un 0 ahí, y si acá no pongo nada, lo tienen que leer como que hay un 1. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en vez de un 0 pongo un 1 acá? ¿Qué me va a hacer? En vez de compu, ¿qué me va a imprimir? Las últimas 5. No. En vez de arrancar de la primera letra, ¿qué va a hacer? ¿Va a arrancar de cuál? Arranca de la O. Arranca de la O. Y ven que me pone OMPU. ¿Sí? O sea, esto es cuando empiece, desde dónde toma la palabra, ¿sí? O sea, desde la primera letra, si le pongo un 0, porque acuérdense que se cuenta en los lenguajes de programación, en la gran mayoría se empieza a contar desde 0, no desde 1. Esto es desde dónde empieza a tomar la palabra. Esto es hasta dónde lo toma, pero sin incluir la posición 5, es decir, la sexta letra. Y esto es lo que se llama el paso, es decir, si se saltea letras en el medio o no. O sea, por ejemplo, supónganse que yo le pongo un 2 y acá le pongo un 6, ¿no? Vamos a poner un 7. Vamos a hacerlo así, le pongo 7. Esto va a imprimir computadora, va a escribir computa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acá en vez de un 1 le pongo un 2?
lo que va a hacer es saltearse una letra, ¿no? En vez de computa, la O se la saltea, la P se la saltea y la T se la saltea. ¿Sí? Va tomando de a dos en dos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y esto es lo mismo que antes, pero en vez de escribirlo así directamente, es definiendo una función e invocando la función. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que usando una función en vez de escribirlo directamente. Esto está bueno si tienen que aplicarle el cálculo de las primeras 5 letras a distintas palabras, ¿no? Entonces, en vez de escribir esto todo el tiempo, van invocando la función para cada palabra, ¿sí? Y acuérdense que la función tiene que tener el return para que lo que devuelve la función se pueda almacenar y luego imprimir. ¿Dudas de este ejercicio? No, no. Ejercicio 12. Y con esto terminamos la guía 2 de Python. Bueno, obtener una palabra, borrarle todas las A e imprimir por pantalla. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo también. Yo la primera vez que hice este ejercicio, hice esto que después pensándolo bien no era muy práctico, pero funciona. ¿Sí? Hay un método para los strings que se llama split. ¿Sí? A ver, espera. Voy a comentar todo esto para que vean qué va haciendo cada cosa. Split lo que hace es separa a un texto usando el argumento que vos le pases. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle play a esto y les voy a mostrar un ejemplo. Supónganse que ustedes ingresan. Fui a la casa. No, vamos a poner así. A ver, Alejandro, que tiene muchas letras, muchas A. Ahí, pues si no, no me lo va a imprimir. Alejandro. Esto no se los expliqué todavía, pero esto es una lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el comando split? Es agarra una palabra, un string, y lo separa usando el argumento. O sea, agarra a Alejandro y dice, che, este es un separador. Entonces, a la izquierda de la A, ¿qué hay? Nada. Entonces, genera un elemento de una lista vacío. ¿Se ve? Sí. Después, LEJ genera otro elemento de la lista, que es lo que está a la derecha de la A, hasta que se encuentra con otra A. Entonces eso le dice que tiene que pasar al siguiente campo de la lista. Y agarra el ndraw. ¿Sí? A ver, vamos de vuelta con otro ejemplo. Casablanca, que tiene 4 A's. Genera la C, la A la toma como separador, la S, la A la toma como separador, BL, la A la genera como separador, NC, la A la genera como separador. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? A lo que ingrese el usuario, separámelo usando el A como criterio. ¿Sí?
Y después, ¿qué tenés que hacer? Unímelo de vuelta. ¿Sí? Entonces, si yo uno esto de vuelta, Casablanca, me lo separa y después me lo vuelve a unir. CSBLNC. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hace? Primero hacer el split y luego hacer el join. Sí, se entendió. Bueno. No sé si es la mejor alternativa a esta. Hay una mucho más fácil, que es usar un método que se llama replace. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este método replace? Agarra, bueno, dice, ¿qué es lo que querés reemplazar? Y quiero reemplazar los A. ¿Y por qué lo querés reemplazar? No lo quiero reemplazar por nada. ¿Sí? Entonces voy a correr esto. Casablanca. La palabra, si quitamos todas las A, queda SBLNC. ¿Sí? Alternativamente yo podría haberle decidido, che, reemplazame a todas las A por una P mayúscula. ¿Sí? Entonces pongo Casablanca. Y donde tenía una A me queda una P. No sé si se llega a ver. O sea, Casablanca, donde tenía una A, queda una P mayúscula. ¿Se ve? Sí, sí. Y lo que tiene de bueno Replace es que admite, esto no es anidamiento, pero es algo muy similar. Ven que yo le pongo punto replace y le digo, che, a la A, ¿qué dice? A la A reemplazámela por nada, a la A minúscula. ¿Sí? Entonces primero agarra la palabra, le reemplaza a la A por absolutamente nada, y después, si hay alguna mayúscula, hace lo mismo. ¿Sí? En realidad esto puede no estar escrito. ¿Sí? Si no está escrito, sigue funcionando el reemplazo. Pero ante la eventualidad de que haya una letra mayúscula, una A mayúscula, se puede hacer esto. Punto replace, punto replace. ¿Dudas? No, no. Bueno, hasta acá venía la parte aburrida de Python, digamos. Las dos primeras unidades medio que son medio introductorias. Ahora vamos a empezar a hablar de condicionales, que es un poco más interesante, bastante más interesante. Bueno, esto es que es una sentencia condicional, la verdad que no me interesa la parte formal, introducción a la lógica, esto inclusive hasta les puede llegar a servir bastante para la materia nuestra, para análisis matemático. Y acá sí, esto me interesa, es lo que se llama expresiones booleanas. ¿Sí? Para explicarles condicionales necesito explicarles booleanos, que no me acuerdo si en algún momento se los expliqué o si se los di por arriba o si no les dije nada. Supónganse que yo les digo, bueno, en una variable A voy a guardar que A es, no, que A no, perdón, que 4 es mayor que 6. ¿Esto es verdadero o falso? ¿4 es mayor que 6? No, es falso. No, es falso. Entonces, si yo imprimo A, ¿qué me va a devolver Python? Me va a devolver que A es falso. O sea, A es un tipo de variable
que tiene lo que se llama un valor de verdad. Puede ser verdadero o falso, ¿sí? Si yo ahora en vez de 4 escribo 8, 8 es mayor que 6, es verdadero. Entonces me va a devolver true. Esto es lo que se llama un booleano. Un booleano es una variable que solamente puede retornar dos posibilidades. O es verdadero o es falso. ¿Sí? Y es muy importante para lo que son las estructuras condicionales, porque lo que nos va a permitir las estructuras condicionales es decir, que si pasa tal cosa, hace tal otra. Si no pasa esa cosa, hace otra cosa. Y si pasa otra cosa, hace otra. Ahora voy a ir más en profundidad. No se entendió mucho lo que dije, pero ahora se va a entender. ¿Sí? Entonces, sigo. ¿Se entendió que es un booleano? Sí. Bueno, después hay lo que se llama operaciones lógicos, operadores lógicos, que ustedes los conocen. De hecho, en la parte en la guía de dominio nuestra la usamos todo el tiempo. Yo les pregunto, una cosa, siempre que trabajen este tipo de estructuras, salvo que la tengan muy en clara, siempre les conviene usar paréntesis. Los operadores se usan para juntar expresiones, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy juntando la expresión 8 es mayor que 6 con la expresión 8 resto 2, o operador módulo creo que le llaman en Python, es igual a 0, idénticamente igual a 0. ¿Sí? Vamos a empezar con uno más sencillo, a ver. 5 es menor que 3. Vamos a poner mayor. ¿Sí? Después les explico lo otro. Bueno, si yo imprimo A, esto va a dar verdadero. ¿Por qué da verdadero? Porque ¿esto cómo es? ¿8 es mayor que 6? Sí. Entonces, true. 5 es mayor que 3 también. Entonces, verdadero y verdadero da verdadero. No sé si Ale Terán les dio la tabla de verdad, que a veces la da. No me acuerdo. ¿Qué pasa si yo digo 8 es menor que 6 y 5 es menor que 3? La primera sentencia, la primera expresión, ¿cómo es? Falsa. La segunda es falsa. Entonces, si yo imprimo B, me va a devolver que falso, porque falso y falso, vamos a poner en inglés para respetar lo que usa Python. Falso y falso me devuelve falso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les digo 8 es mayor que 6 y 5 es menor que 3? Esta de acá, ¿cómo se interpreta que 8 sea mayor que 6? ¿Es verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Pero esta sigue siendo falso. Entonces, ¿qué me va a devolver Python? A ver quién se anima. ¿Falso? Me va a devolver falso. Porque cuando yo uso el operador y, para que algo sea verdadero, tienen que ser los dos verdaderos. Si uno es falso, automáticamente todo es falso.
¿Ven? Me devuelve falso. Y lo mismo al revés, ¿no? O sea, si yo tengo... Ay, qué toque. Acá tengo menor y acá tengo mayor. Esta es falso y esto es verdadero. Con que uno sea falso de las expresiones que concatena el operador, no concatena, que junta el operador AND, ya esto me va a devolver falso. Me sobró un cosito. Entonces, si se fijan, esto me va a dar verdadero, falso, falso, falso. Esto es lo que se llama la tabla de verdad del operador AND. ¿Sí? Lo deberían tener acá, en el apunte lo tienen. ¿Sí? Verdadero, verdadero. Me da verdadero. Verdadero, falso, me da falso. Falso, verdadero, me da falso. Falso, falso, me da falso. Distinto es el caso del operador OR. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el operador OR. Acá voy a poner devuelve true. Voy a poner devuelve false. Acá también devuelve false. Y acá también devuelve false. Bueno, si en vez de un AR tengo un OR, en vez de decir y tal cosa, dice o tal cosa. Entonces, si yo le digo verdadero o verdadero, ¿qué me va a devolver? Acá voy a poner otra cosa, voy a poner si no, voy a tirar. Si yo le digo verdadero o verdadero, ¿qué me va a devolver? Y esto lo voy a comentar porque ya para que no siga saliendo. ¿Alguien? ¿Está del otro lado? ¿Devuelve verdadero? Devuelve verdadero. Si yo le digo algo puede ser verdadero o verdadero, va a devolver verdadero. Si se fijan, devuelve true. Si yo le digo falso o falso, se imaginarán que también va a devolver falso, ¿no? Porque las únicas alternativas son las dos iguales. ¿Sí? Entonces, si se fijan, devuelve falso. Ahora bien, en el AND, cuando tenían true y false, devolvía falso. ¿Acá qué creen que va a devolver? Verdadero. Verdadero. ¿Y por qué? Porque en el OR me alcanza con que uno de los dos sea verdadero para que la expresión me devuelva true.
O sea, tanto en el AND como en el OR, si los dos son true, devuelve true. Si los dos son false, los dos devuelven false. Lo que cambia es cuando hay uno y uno. Si yo tengo en el AND uno falso, ya automáticamente digo que todo es falso. En cambio en el OR, si tengo un verdadero, automáticamente todo es verdadero. Porque verdadero o falso me quedo con el verdadero. Con que uno sea verdadero me alcanza. ¿Se entiende? ¿Sí? La diferencia entre el AND y el OR. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se entienda un poquito más esto. Supongo que les digo, hace frío. Llueve. ¿Sí? Y yo les digo, bueno, a ver, tienen que salir a la calle. ¿Qué van a hacer en previsión del clima? Por ejemplo, pueden elegir si ponerse un buzo o no. O pueden agarrar un paraguas o no. ¿Sí, Pi? Entonces, esto ahora voy a explicar qué es if, pero por ahora déjenmelo escribir y nada más. Y les digo, si A es idénticamente igual a hace frío, y B es idénticamente igual a llueve, entonces agarro un buzo y el paraguas. ¿Sí? Si no, o sea, si hace calor, y llueve, acá me falta una E y no me va a funcionar el código. Agarro un paraguas, pero salgo en remera. ¿Sí? Otra alternativa es que hace calor, hace frío y no llueve. ¿Y acá qué van a hacer en un caso como este? Agarro un buzo, pero no un paraguas. Exacto, o sea, dejo el paraguas, pero agarro un buzo. Y esto podría poner un elif o podría poner un else, pero podría ser hace calor y no llueve.
Y acá pongo print. Dejo el paraguas y salgo en remera. Bueno, ¿qué creen que va a imprimir este programa? Así como está escrito. Verdadero. No. Agarro un buzo y el paraguas. Agarro un buzo y el paraguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace la estructura if? Acá, si quieren, para que se entienda más claro, le voy a poner un paréntesis. Dice, bueno, che, dependiendo de estas condiciones, hace algo, ¿no? Entonces, si la variable A vale hace frío y la variable B vale llueve, imprimime esto. ¿Qué hace Python? Se va y se fija si la variable efectivamente vale eso. O sea, la variable A, ¿cuánto vale? ¿Cómo está asignada? Está asignada como hace frío. Entonces, ¿esto cómo va a dar? Esta expresión. ¿Verdadera o falsa? Es verdadero. Es verdadera, porque A efectivamente vale hace frío. Y esta de acá también es verdadera, porque B vale llueve. Entonces, si yo corro este programa, Python va a devolver, lo corro para borrar todo lo anterior, agarro un buzo y el paraguas, porque juzga que estas dos cosas son verdaderas. Y el AND de dos cosas verdaderas da verdadero. Entonces, if verdadero hace tal cosa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá pongo, en vez de hace frío, hace calor? ¿Cómo le da esta sentencia ahora? Falso. Esta le da verdadera, la parte de B. Pero esta le da falsa. Y en un AND, falso y verdadero da falso, como dice la compañera. Entonces, esto de acá no lo va a ejecutar. ¿Sí? De hecho, si lo ejecuto, fíjense que ya no me imprime agarro un buzo y el paraguas. ¿Por qué? Porque esta condición le dio falso. Como le dio falso, esto no lo imprime. ¿Qué hace? Como esto le dio falso, sigue a la siguiente línea. ¿Sí? ¿Y ahora qué hace? Chequea esto. Si A es igual a hace calor y B es igual a llueve, que efectivamente es así, va a imprimir esto. Agarro un paraguas pero salgo en remera. ¿Se ve? Pero esto lo ignoró olímpicamente. ¿Por qué lo ignoró olímpicamente? Porque le dio falso. Y esto lo hace porque esto le dio verdadero. ¿Sí?
¿Y qué pasa si hace frío y no llueve? ¿Sí? ¿Esto cómo le da? Falso. Falso. Esta partecita de acá le da verdadero, pero esta partecita de acá le da falso. Verdadero y falso en conjunto es falso. Entonces, como le da falso, esto lo ignora. ¿Sí? Después viene la segunda. Como esto no pasó el test de verdad, va a la segunda. ¿Y qué dice? A es igual a hace frío. Perdona, a hace calor. No. No, es falso. B es igual a llueve. No. No, falso. Y falso, en la tabla de verdad de LAN, devuelve falso. Entonces, como es falso, esto también lo ignora. Fíjense, si yo ahora corro el programa, me imprimió, dejo el paraguas pero agarro un buzo, o sea, la tercera me imprimió. Esta me la ignoró y esta me la ignoró. ¿Y por qué me imprime esta? Porque es la que le da verdadero. Esta partecita de acá, A hace frío, verdadero. B no llueve, verdadero. Entonces, dejo el paraguas pero agarro un buzo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si dice hace calor y no llueve? ¿Esta cómo le da? Falso. Falso. Entonces, esto lo ignora. Esta también le da falso, entonces esto lo ignora. Esto también le da falso, entonces esto lo ignora. Esta es la que le da verdadero y por eso imprime dejo el paraguas y salgo en remera. ¿Sí? ¿Se entiende? Hace calor, en este caso, así como lo definí, es verdadero. No llueve, así como lo definí, es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Entonces imprime esto. ¿Dudas hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué se pone en la primera if y en las de abajo el if? Es la sintaxis de Python. Funciona así. Ah, ok. O sea, esto en realidad es el if, pero en realidad es else if. Que no me acuerdo si esto funciona si le pongo else if. En JavaScript funciona, en Java y en JavaScript funciona seguro. Pero acá no me acuerdo, a ver. No, me tira error. No. En otros lenguajes de programación esto se escribe así. Pero acá Python lo abrevia así. ¿Sí? En realidad este if es else, o sea, si no, hace otra cosa. O sea, si esto se cumple, hace esto. Si no se cumple, else, hace esta otra cosa. Si esto se cumple. Si esto no se cumple, hace esta otra cosa si esto da verdadero. Y así es como la concatenación del argumento lógico que usa Python para correr esto. ¿Sí? Ahora bien, Ok, gracias. ¿qué pasa si yo acá escribo cualquier verdura? ¿Qué creen que va a pasar? Si acá a la A le pongo algo, así.
¿alguno de estos va a dar verdadero? No. No, no va a dar verdadero. Porque no se cumplen las dos condiciones simultáneamente. No hace nada el programa, ¿ven? No devolvió nada. ¿Qué pasa si yo quisiera que me devolviera información igual? Bueno, le puedo poner else y decirle me falta información. ¿Sí? O sea, si se cumple esto, hace esto. Si no se cumple esto y se cumple esto, hace esto. Si no se cumple esto ni esto, pero sí se cumple esto, hace esto. Si no se cumple esto, ni esto, ni esto, pero sí se cumple esto, hace esto. Y si no se cumple ninguna de las cuatro condiciones, hace otra cosa. Eso significa el else. Si no se cumplió nada de lo anterior, hace otra cosa. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ¿qué pasa si yo acá en vez de un AND pongo un OR? ¿Qué creen que me va a imprimir? A En ver, la que dice 9. perdón, no te escuché bien. En la primera que aparezca el no llueve. Exacto. ¿Sí? Porque, a ver, así como está esto acá, ¿esto cómo da? Falso. Falso. ¿Sí? Porque hacer frío no es igual a GHD, HDF, etc. ¿Esto cómo da? También falso. Falso. Entonces falso y falso o falso es falso. Sí. Falso o falso es igual a falso. ¿Sí? Bueno, esta, ¿verdadera o falsa? Falso. Falso. Esta, Falso. falso. Falso o falso, falso. Esta, Falso. falso. Pero esta de acá, Verdadero. verdadero. Falso o verdadero, ¿qué da? Verdadero. Verdadero. Y esta ni la llega a ejecutar, por más que esta también da verdadero. Si se fijan, esta da falsa, pero esta da verdadera. O sea que esta también tendría una condición falsa, pero como esta se cumple primero, después ignora todo el resto. ¿Sí? La primera que se cumple ya hace que deje de comparar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo corro esto, me va a escribir dejo el paraguas pero agarro el buzo. ¿Por qué? Porque la primera que le dio verdadera es esta. Dejo el paraguas pero agarro un buzo. Se ve que cuando pongo un OR y cuando pongo un AND, el comportamiento es distinto. Con el AND me había impreso esto y con el OR me imprime una de las condiciones. Entonces, esto originalmente, esto por si quieren sacarle una captura o algo.
¿sí? Ahí se ve bien que todas van dando, cuando pongo un AND, todas van dando falso. Y cuando pongo un OR, esta que me daba falso, ahora me da verdadero. Con lo cual el comportamiento es distinto. Bueno, y esta estructura siempre empieza en IF, sigue con el IF y termina en else. ¿Sí? Podemos tener un IF solo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, if 7 mayor, vamos a poner A mayor a B, no, vamos a poner otra letra porque si no es un quilombo. Y yo le digo, bueno, C es igual a 3 y D es igual a 2. Entonces, vamos a poner, se cumple. ¿Sí? Puedo tener un if solo. ¿Sí? Puedo tener un if y un else. Por ejemplo, no se cumple. Y acá, por ejemplo, pongo un 4 y me va a imprimir no se cumple. ¿Sí? Puedo tener un if, el if, como habíamos tenido antes de que yo escribiera esto acá. ¿Se acuerdan que en un momento lo había escrito así? O sea que el else puede no estar. Lo que sí es seguro es que si escriben, empieza con un if. ¿Sí? Después pueden tener el if o else. Obviamente el if lleva una condición y el else no lleva condición porque son todas las situaciones que no contemplaron antes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bueno, parece que se cayó el programa, así que seguimos la próxima.